que eso era un asunto, y aquí está todo está aquí. Freddy, permítame una pregunta tonta por la confianza. Como la de don ¿no? Rafael Herrera. En otros sitios o en el mismo sitio, en otros momentos, sería peligroso escribir este tipo de libro. ¿Sí? ¿Qué tan peligroso es hoy en día en la República Dominicana escribir este tipo de libro? No, yo no creo, porque fíjate que sin hacerle propaganda, ni tener una encomienda del gobierno ni de Valdés Albizu, en el periodo 96-2000 no ocurre problema de crisis, de las crisis que se presentaron aquí. Cuando cae el gobierno de Hipólito, que vuelve Valdés Albizu y establece su política particular, su estilo particular de manejar la crisis cambiaria y hacer las correcciones de rumbo sin necesidad de esos aspavientos, tampoco hay crisis. Hay una cierta estabilidad en la tasa, los remesadores y los agentes de cambio trabajan tranquilos, armonía con el sector gubernamental y no hay problema. ¿Por qué? Porque cada cual maneja a su modo un estilo y evidentemente se manejó erráticamente en el gobierno de Mejía y se manejó erráticamente cuando la operación Duarte del 91 y cuando el gobierno de Jorge Blanco, tanto en el 88 como en el 82. ¿Son más problemas de personas o problemas de sistema? No, yo creo que es de estilo de personas. Estilo de personas. Sí, porque hay economistas y hay economistas. Hay algunos que adoptan un estilo y otros. Yo entiendo que las crisis macroeconómicas pueden predecirse. Revisa los indicadores, porque la crisis de 2002 pudo muy bien preverse viendo lo que venía desde atrás, desde Italia, desde Inglaterra, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en México, ahí venía. Y entonces en el 2012 le ocurre al presidente Mejía, que venía con una trayectoria muy bien en lo económico del 2001. Los primeros 2 años fueron excelentes. Año y medio, más o menos. Y yo creo que es bueno que tú hayas esta honestidad de decirlo, porque a veces se nos olvida un poquito eso. Yo creo que hay que ser justo con lo justo. Es cierto que la primera mitad del mandato de Hipólito Mejía, la parte económica, iba bien. Pero entonces se le ocurrió la compra de las sedes, habiendo un acuerdo se rompió con el fondo básicamente con eso. Ahí fue el lío. Y alguien me dijo, pues yo no sé si es verdad, que el fondo se enteró cuando estaba de camino al aeropuerto. Le dio la noticia de que eso había pasado, que obviamente es peor, además de violar, que yo violo el acuerdo sin decírtelo y yo me entero por otra vía. Es terrible. Yo creo que el problema de Hipólito fueron sus asesores. Yo creo que no fue tanto el propio Hipólito, tal vez fueron los asesores, porque Hipólito era un hombre muy, ¿cómo te digo? Un hombre muy abierto, una persona que se manejaba y yo creo que le escuchaba mucho a la gente. El problema fue que los asesores que le tocaron no fueron los mejores. Y entonces, él, obviamente, Hipólito es un tipo espontáneo que te decía cualquier cosa en cualquier momento y te salía con una cosa que... Yo viví una experiencia con Hipólito siendo yo funcionario del Banco Central que me marcó prácticamente. O sea, yo estaba en una reunión presentándole unos datos y afuera habían junto con el equipo económico, yo estaba en representación del Banco Central junto con el vicegobernador, y afuera habían unos funcionarios del Banco Mundial que venían a verlo. Entonces él lo mandó a pasar estando nosotros ahí. Y cuando entraron ellos, había uno que era un morenito, que era como africano. Y Hipólito comenzó a relajar con este señor, a decirle, mira, los cabellitos que tú tienes no parecen que sea, son... Y entonces había un funcionario de él y él le decía, mira, ese que está ahí es un haitiano, tú no lo ves, mira. O sea, una forma de manejarse que se pasaba de los límites, que uno nunca estaba acostumbrado a ver en estos tiempos, porque uno manejándose con tanta gente durante tanto tiempo como le pasó a uno en su experiencia y en estas ocurrencias. Pero en el fondo el gran problema de Hipólito fueron los asesores que lo llevaron a involucrarse en eso, y después él respondía ya de una manera como él es,
y te decía cualquier cosa porque Hipólito llegó, bueno, tú y yo tuvimos en una reunión en un momento en que había, eso fue próximo a las elecciones del 2002, ¿verdad? Elecciones de medio término, que la tasa estaba ya había cierta presión. Ya había cierta presión. Totalmente de acuerdo, los asesores. Sí. Por eso yo digo en alguna parte aquí que en ese momento puede que hubiéramos tenido nuestros pichones oros, aprovechando las circunstancias para sacar beneficio particular con el movimiento violento de la tasa de cambio. Freddy, y entonces en ese momento había una orden de que había que bajar la tasa, o sea, era una situación de macana, prácticamente una amenaza a todo el sector. Es que el problema es que en esta materia, si tú no te corriges, el mercado te corrige. Cuando el mercado te corrige es peor. Pero Freddy lo dice aquí, o sea, no es un asunto de los precios, no se manejan por decreto, ni se manejan de esa manera. Los precios se manejan de acuerdo con las leyes del mercado. Y tú lo dices, porque hay momentos en que la tasa está estable y ahí los remesadores ni los intermediarios pueden hacer nada por modificar la tasa, porque ellos no pueden manejar ese precio. ¿Tú recuerdas qué pasaba cada vez que se imponía un precio? A los 2 días surgía un mercado negro, un mercado paralelo en la calle. Claro. ¿Y qué hacían? Los bancos tuvieron hasta que salirse del negocio en un momento dado, porque dijeron no podemos con esto. Y los agentes de cambio, bueno, ¿y qué hacemos? Cruzarnos de brazos, porque lo que están haciendo son los ilegales. Sí. Los agentes de cambio, que todavía quedan muchísimos. Yo no sé qué por ciento del negocio sigue en manos de los ilegales. Todavía, ahora se está haciendo algo por tratar de legalizarlo, pero el mercado está lleno, cerca de las autoridades, cerca de sus edificios aparecen letreros de cambio de agentes ilegales, que no solamente compran divisas, sino que hacen operaciones de cheque, préstamos, todo ese tipo de cosas, y la ley establece que solamente pueden hacer operaciones en divisas. O sea que, de todas maneras, Freddy, yo creo que tú le has dado un buen aporte a la República Dominicana con este trabajo. Ha hecho un gran trabajo de compilación de informaciones y datos, y ha citado fuentes y nos está contando historias que uno tiene que releerla y leerla para que no se le olviden, porque aunque tú y yo hemos pasado mucho tiempo bregando con el tema cambiario, pero las cosas van pasando. Sí. Imagínate, para los que no han tenido esa oportunidad que hemos tenido nosotros, conocer toda esa historia y todo ese problema, yo creo que este documento es sumamente importante. Y yo creo que te felicito, ¿no?, por este gran trabajo. Yo sé que es un trabajo buenísimo y un trabajo además muy honrado, un trabajo donde tú dices las cosas sin aspaviento y sin nada, pero siempre apegado a la realidad. Yo creo que eso para la historia económica es sumamente importante y tiene mucho valor. Gracias, Luis, gracias, Henry. Mañana se pone en circulación, así que ya podrán obtenerlo lo que deseen en las librerías. Los espero por allá mañana. Bueno, muchas gracias. A ustedes nos vemos ahora de regreso. Bien, amigos, luego de esta primera parte con don Freddy Ortiz, hablando de su libro, Los errores gubernamentales en las crisis cambiarias, vamos ahora, Henry, quien les habla, a conversar con ustedes acerca de varios temas económicos de actualidad, tal y como le anunciamos al principio del programa. Henry tiene aquí algunos datos muy interesantes para compartirlo con ustedes. Sí, como no, Luis, mira, primero hablar un poquito del tema de los bonos soberanos, porque es una semana importante para el tema de los bonos soberanos. El ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, se va de viaje a Nueva York y a Londres para colocar los bonos. Todavía no hemos tenido la posibilidad de tener acceso al prospecto, o sea, el documento que ha preparado el gobierno conjuntamente con la agencia que ayuda a colocar los bonos en el mercado, que siempre es un documento importante porque es, de cierto modo, como la carta de intención que se firma